una triada: sangrado, dolor y problemas de amenorrea. Va a haber aumento en los 90 por enfermedad pélvica inflamatoria, porque fue en el año donde más auge hubo sobre enfermedad de transmisión sexual o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También es difícil estimar el tratamiento médico. Regularmente pacientes que quieren o desean fertilidad, porque si una paciente tiene un embarazo ectópico del lado derecho, tiene 30% más de probabilidades de que tenga un embarazo ectópico del lado izquierdo. Y si queremos que esta paciente desee volver a embarazarse, tenemos tratamiento médico a base de metotrexate, que regularmente es muy difícil que alguien acepte un tratamiento médico porque todos terminan en cirugía, pero bueno, se puede intentar para no terminar en un tratamiento quirúrgico y preservar el deseo de la fertilidad de las pacientes. También no existen datos precisos sobre los embarazos en el primer trimestre, y esto, el costo anual es por lo menos arriba de 1.1 billones de dólares para el diagnóstico y tratamiento en Estados Unidos. Y bien, la incidencia que vamos a tener va a ser de un 6 a un 16%. Por grupo de edad, en un estudio que se realizó del 2002 a 2064 a 1.6% dependiendo del grupo de edad. Mujeres en edad joven de 15 a 19 años de un 0.3%, la edad de 35 a 39 años en 1% y de 40 a 44 años igual, en el 1%. A mayor edad va a haber cambios en la estructura y en la función de las trompas, va a haber episodios repetitivos de enfermedad pélvica inflamatoria y aumenta la incidencia de tratamientos de reproducción asistida. Entonces, todos estos para pacientes con edad materna avanzada, que son mayores a 35 años, son factores de riesgo, como les había dicho: cambios en la estructura, va a haber alteraciones en la función o en la motilidad de los cilios de las trompas, episodios repetitivos o infecciones más que nada recurrentes. Recordemos que para que una paciente tenga una enfermedad pélvica inflamatoria, se debe más que nada a infecciones vaginales recurrentes que no fueron tratadas o que fueron maltratadas y no recibieron un buen tratamiento. ¿Y por qué dice el aumento de técnicas de reproducción asistida? Más que nada mujeres profesionistas que toda su vida le han dedicado al estudio o al trabajo, pues ya en 5 o 40 años, que tienen ese el deseo de formar una familia, pues van y hacen técnicas de reproducción asistida. Todos los centros de reproducción asistida te garantizan embarazarte. Sin embargo, no te dicen dónde se va a implantar, si se va a implantar un embrión, si se van a implantar 2 embriones. Entonces, eso puede ocasionar también aumento en los embarazos ectópicos. Y bien, por lo menos en México, 1 de cada 200 a 500 embarazos, si ven, es muy, muy común. Este estudio fue realizado en una institución privada y tenía una incidencia global de 1.8%, el 2% es en mayores de 35 años, el 10% fue recurrente y con una edad media de 32.5 años. Entonces, es muy común, por lo menos en nuestro país, sí, más que nada porque todas las pacientitas toman y fuman en alguna etapa de su vida. Esos son factores de riesgo que pueden estar muy, muy, muy presentes. Y bien, como ven, la tasa de mortalidad es del 0.5 por cada 100,000 nacidos vivos. O sea, es muy, muy, muy frecuente que tengamos muertes maternas. Si vieron, es la primera causa de muerte materna en el primer trimestre, más que nada por un mal diagnóstico. Las pacientes cuando llegan, muchas llegan ya en estado de choque, que no podemos o no podemos alcanzarlas, o estamos en un hospital que no tengamos los suficientes recursos para brindarle la atención a estas pacientes. Por lo tanto, termina en muerte materna. Y también, si ven, en el último año, por lo menos en el 2007, que es el último año que está aquí presente en esta tablita, ha habido una disminución de la mortalidad en menores de 35 años. Igual se duplica la tasa de mortalidad en 1.04% y la edad promedio fue hasta los 33 años. Bien, dentro de los factores de riesgo, si ven, ectópico previo, patología tubaria, pacientes que ya tuvieron OTB y que deciden volver a tener otro bebé, o que van a un doctor y el doctor les promete que las va a recanalizar. Muchas veces ese tipo de cirugías terminan en un embarazo ectópico. El uso de dispositivos intrauterinos, el uso de anticonceptivos,
pacientes que van problemas de infertilidad, que van con técnicas de reproducción asistida. Otros pueden ser cirugías uterinas, procesos infecciosos como son datos de apendicitis, todo eso lo vamos a englobar en otros. También dentro de la cirugía o patología tubárica depende mucho qué tipo de OTB se realizaron. Porque dentro del hospital, o por lo menos nosotros, hacemos una OTB que se llama tipo Kroner. En la tipo Kroner lo que vamos a quitar o lo que realmente quitamos es la pura fimbria, lo que agarra el óvulo para meterlo hacia la tuba. Dentro de esas está también lo que es la pomeroid. La pomeroid es como hacer una cita y cortarla a través de la mitad. Cuando hacemos esto, pues sí hay manera de cómo recanalizar las tubas, porque nada más quedan separadas estas dos partes. Pero en lo que es la Kroner, como quitamos toda la fibra, lo que atrapa el óvulo para meterlo hacia la tuba, ahí sí sería imposible. Por eso ya hacemos salpingoctomía. ¿Para qué? Para que ya no haya problemas de recanalización de estas pacientes. Bien, los factores de riesgo, un ectópico previo, grado de riesgo es alto, va a haber una recurrencia del 15% con un tratamiento conservador. Más veces todavía, 2 ectópicos previos aumenta el riesgo 76.6 veces más. Si le digo, si a una paciente le dio del lado derecho, le va a dar en el izquierdo y viceversa. Si le dio en el izquierdo, tiene el riesgo de que le pueda dar otra vez en el lado derecho. Bien, este es el tratamiento. Si damos tratamiento conservador, que es a base de metrotexate, va a tener una recurrencia del 8%. Si se hace una salpingectomía, del 9.5%. Y si hace una salpingostomía, del 15.4%. Esos son los 3 tratamientos. Uno es el tratamiento médico a base de metrotexate y los otros 2 son los 2 tratamientos quirúrgicos que ofrecemos. La salpingectomía, como su nombre lo dice, nada más quitamos lo que es la pura salpinge. Y lo que es la salpingostomía, abrimos lo que es la salpinge y quitamos el embarazo que se encuentra dentro de ellas. Entonces, regularmente siempre hacemos salpingectomía, quitamos nada más lo que es la salpinge o donde se encuentra. Bien, dentro de la cirugía y patología tubaria, 1/3 de los embarazos ectópicos se debe a una interrupción de la anatomía de las trompas. Esto porque puede ser por enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cómo podemos llegar a tener una enfermedad pélvica inflamatoria? Pacientes portadoras de DIU, por lo menos más de 5 años, infecciones vaginales recurrentes, cirugías previas o anomalías congénitas. Estas tienen un radio de 2.1 a 3, que tienen más riesgo o tienen 2.1 veces más riesgo de presentar esta enfermedad o el embarazo ectópico si cursan con alguna de estos tipos de patología. Y puede ir acompañado de deterioro funcional y daño de la actividad ciliar. El tabaquismo afecta mucho los cilios de la tuba. Por eso, con que la paciente tal vez no tome, pero sí fume, es un factor de riesgo muy, muy importante para que ya disminuya la motilidad de los cilios. Y bien, la oclusión tubaria. La tasa de fracaso cuando hacemos un OTB es del 0.1 al 0.8%. Después de un OTB de largos años, de 10 años, 12 años, 15 años, puede llegar a estar embarazada porque ellas solitas se pueden volver a recanalizar y pueden concebir un embarazo ectópico o un embarazo intrauterino. Es completamente, todo depende de qué tipo de OTB le hicieron en aquella ocasión. Anteriormente les comentaba, se hacía pura pómero, ahorita ya hemos cambiado un poco más, hemos estado haciendo salpingectomías, quitando nada más lo que es la salpinge, para que ya no haya nada que atrape el ovocito y lo pueda meter o introducir a través de las trompas. Y bien, 1/3 de estos embarazos son ectópicos, no siempre, pero sí 1/3 de los que llegan a embarazarse después de una OTB son ectópicos, mayor riesgo en mujeres mayores de 30 años. Cuando lo hacemos a través del cauterio, cuando utilizamos
energía bipolar, aumenta el riesgo hasta 31.9 veces. Entonces, por eso es que cortamos, ligamos y coagulamos. Para los que han entrado, siempre ven que le pasamos el electrocauterio, le ligamos y le cortamos tratando de asegurar que no se puedan volver a recanalizar o que esas fimbrias estén completamente quemadas. ¿Para qué? Para que no pueda ocurrir un embarazo ectópico. Pero aún así, la probabilidad que pueda pasar es mínima, pero pasa. De las pacientes que cursaron con enfermedad periódica inflamatoria, el agente causal principalmente es Clamidia trachomatis, el patógeno más común. Se va a presentar entre un 80 a un 90% son asintomáticas y por lo menos el 30% de la población no va a recibir tratamiento. Entonces, a veces tienen secreciones o descargas grisáceas, descargas amarillentas o descargas blanquecinas, o muchas veces están con secreciones o con descargas blanquecinas, y regularmente nunca tomamos un exudado vaginal para ver en sí qué bacteria es específica para poderle dar un tratamiento. Lo más ideal o lo ideal sería darle un exudado vaginal y ver qué bacteria tiene y a través de esa bacteria poderla tratar. Porque también puede ser el otro agente o patógeno común, es la Escherichia coli, que se llega a presentar muy recurrentemente en las pacientitas. Su incidencia de daño a las trompas aumenta con episodios sucesivos, aumenta el riesgo de 2.1 veces. Muy importante, pacientitas que tienen con infecciones vaginales recurrentes, les recomiendan en la consulta tomarse un exudado vaginal con un antibiograma. Posteriormente al tratamiento se recomienda que sean 15 días posterior a haber terminado el tratamiento, o si lo prefieren antes de que inicie el tratamiento, se toman el exudado y posteriormente ya le inician tratamiento. ¿Para qué? Para ver qué bacteria es la agente causal y con qué antibiótico más que nada podemos tratarlo, porque solamente damos muy empíricamente o por las características del flujo que nos describe la paciente. Muchas veces nos llega a la consulta y tal vez por no revisarlo, por no decirle, pase señora, la vamos a revisar, le dice, solamente es un flujo color grisáceo. ¿Huele mal? No, no huele mal. La revisas y sí, huele a flores o agua de flores que se echó a perder o huele a pescado. Entonces, también muy importante revisarlas. O a veces uno por pena o por pudor le dice, ¿y cómo es su flujo? No, pues doctor, es blanquecino, parece requesón o como queso cottage. Dice, ya sé lo que tiene. Y ahí va sus óvulos de metronidazol. Pero no siempre es eso. Tal vez la paciente no lo sabe describir bien o nosotros vamos dirigiendo hacia dónde queremos que nos conteste la paciente. Por eso es muy importante revisar a nuestros pacientes. Siempre revisarlos. Bien, el DIU como otro de los factores de riesgo, las mujeres sin método de planificación familiar. La 10ª parte de las mujeres no utilizan método. El fallo del método aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Por lo menos 1 de cada 2 embarazos con DIU, con levonorgestrel, que es el diumirena, y 1 de cada 16 embarazos con DIU, que es el té de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre lo que hace es hacer un medio más hostil. Regularmente cuando colocamos los dispositivos, bueno, puede ser posparto o por cesárea. Lo ideal es que las pacientes se lo revisen al mes para ver si no se ha movido de posición y quedó bien colocado o todavía lo tienen intrauterino. Porque muchas veces, permítame tantito. Levonorgestrel hasta el 1%. También pacientes con problemas de infertilidad que no han logrado embarazarse por cualquiera de las situaciones tienen un riesgo relativo de 1.1 a 28. Una incidencia mayor hasta del 8.6%, puede ser por anormalidades de las trompas, por fármacos utilizados en técnicas de reproducción asistida, el uso de asistencia para la recolección, porque muchas veces capturan los óvulos para poderlos implantar, transferencia de embriones frescos, inyecciones intracitoplasmáticas de espermatozoides y el día de la transferencia. Entonces hay muchos factores que pueden influir. ¿Para qué? Para que una paciente pueda tener un embarazo ectópico en pacientes que tengan problemas de infertilidad. También, según el seguimiento de a 10 años en Estados Unidos en pacientes con más de 35 años, tiene un riesgo relativo de 1.18, o sea, tiene más riesgo tiene 1.8 veces
más riesgo de presentarlos, y en los antecedentes de uno o más ciclos previos. También tiene un factor tubárico de infertilidad. ¿Por qué? Por si hay antecedentes de lesión en las tubas o al momento de hacer la captura se llegó a lastimar la fibra o picaron el lóbulo de más. Entonces, esos son problemas con factores tubáricos. También otro problema para el factor tubárico son infecciones recurrentes, más que nada vaginales. Por eso decimos que la enfermedad pélvica inflamatoria, cuando no se tratan, es una vía de infección ascendente. Entonces va subiendo, llega al útero, atraviesa a través de lo que son las trompas, pueden formar abscesos tubováricos o un absceso pélvico. Por eso es muy, muy importante el uso de embriones frescos y la incidencia del 2% y congelados del 1.3%. Y el citrato de clomifeno, que es el que se utiliza para la estimulación ovárica, duplica el riesgo hasta el del 6%. Entonces, pacientes que las quieren estimular para que puedan lograr embarazarse, este es el más común que les dan, el citrato de clomifeno. Y bien, como vemos, la historia natural de la enfermedad sobre el embarazo ectópico, vamos a hablar de ruptura, que es la principal causa de muerte materna, aborto, que es expulsión a través de la fibra porque lo puede abortar, o una resolución espontánea. Entonces, eso es lo que pasa, o la historia natural que se llega a presentar. Y si lo aborta y sale a través de la trompa, solito el mismo cuerpo absorbe el tejido. Es muy raro verlo que lo aborte, y si lo aborta regularmente ese embarazo está roto y tenemos que entrar a repararlo. O puede ser que se implante en la cavidad uterina abdominal o en un ovario. Ya cuando estén ahí y conozcan al doctor Valencia, dicen, no me consta, puede ser cuestión de chisme o de historia, no hay imágenes de eso, pero en el hospital de Río Blanco se dice que tuvieron un embarazo abdominal de 28 semanas. Entonces, imagínense, abrieron el abdomen y ver un bebé ahí creciendo, donde se implantó la placenta se implantó en el hígado. Entonces, una vez implantada en el hígado, tenía todos los nutrientes y toda la sangre para poder crecer y desarrollar a ese bebé. Entonces, se habla de ese embarazo abdominal de 28 semanas, que se implantó la placenta en el hígado y creció completamente. Entonces, es como medio de historia de ese hospital. La van a escuchar cuando ya estén por ahí o roten por ahí, o los que quieran hacer su internado o la residencia ahí, la van a encontrar. Y bien, la frecuencia de la localización. Vean, ¿por qué es más común en la región ampular? Por lo menos en el ENAR, cuando yo lo hice, fue la que preguntaron, ¿en qué región se implantan más los embarazos ectópicos? En la región ampular. En esta zona se va a implantar. Puede implantarse en la fimbria, que es hasta el 11.1%. Puede implantarse en el ovario, que es un 3.2%. En la región abdominal, 1.3%. En la región intersticial, del 2 al 4%. O en la región ísmica, que es hasta el 12%. Pero la parte más común es todo esto, es la región ampular. ¿Por qué? Porque en esta zona puede llegar a crecer el embarazo hasta 7 u 8 semanas antes de que se rompa. ¿Y todo por qué? Por el calibre que tiene y la dirección que tiene. Si ven el orificio que tiene aquí, pues es más cortito en la región ísmica y en la región intersticial. Entonces aquí no puede crecer o desarrollarse rápidamente, se va a romper. Pero en la región ampular crece bastante. Estos que ven aquí adentro son los cilios que le ayudan para la motilidad, para poder introducir el ovario dentro del útero. Entonces, cuando hay problemas de tabaquismo o alguna cirugía, estos son los que se dañan, por eso aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Bien, del ectópico es retraso o obstrucción del paso del ovocito. Problemas de salpingitis crónica, el 80% de los ectópicos va a tener infiltrado inflamatorio, salpingitis nodosa y idiopática. Así lo van a presentar en el reporte histopatológico. Implantación prematura va a ser la profundidad de la implantación, varía según la ubicación y la capa muscular que se conserve. Entonces, es muy común nuestro embarazo ectópico. El embarazo intersticial o el ectópico intersticial va a ser a 5 milímetros del endometrio en el fondo uterino. Se va a hacer problemas o pacientes con antecedentes de salpingectomía previa, tasa de ruptura del 50%, tiene mayor mortalidad, puede estar rodeado por miometrio y crece sin dolor
dolor. Y en la región ísmica va a haber una implantación extra e intraluminal y va a ser extensos. Muy importante, en intersticial, si ven la localización, prácticamente está donde emergen o donde van a ser nuestra tuba. Regularmente estos embarazos ectópicos dependen mucho de la habilidad del médico, pero la gran mayoría terminan en histerectomía. También los ectópicos cervicales terminan en histerectomía, más que nada por la localización. No todos, les digo, depende de la habilidad de cada médico. Muchas veces se puede lograr un embarazo ectópico, pero tiene riesgo de que vaya a sangrar mucho esa paciente y de todos modos termines en una histerectomía obstétrica. El cuadro clínico. Fueron 12,000 casos al año. Las pacientes pueden estar asintomáticas, es el gran indicador porque no sabemos qué puede ser un apéndice, puede ser enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser nada más una colitis, un síndrome de colon irritable, y hasta el último el shock hipovolémico. Ya cuando nos damos cuenta es porque ya la paciente viene sangrando y viene gritando, tengo un ectópico. Puede ser problemas gastrointestinales, del tracto urinario, apendicitis, salpingitis. Entonces tenemos que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Por eso paciente que llegue en edad reproductiva con dolor, a toda paciente, tómela en una prueba de embarazo. A todas. ¿Vale? Y bien, el cuadro clínico, lo que les había venido comentando, amenorrea, que la paciente tenga un mes, 5 semanas, 6 semanas sin sangrar, puede o no presentar sangrado transvaginal y dolor en hipocondrio. Entonces, esta triada, pues todo el mundo la presenta más que nada con un síndrome doloroso abdominal. Puede ser una apendicitis, dependiendo del dolor donde lo tengas. Si tienen fosa ilíaca derecha o en fosa ilíaca izquierda. Puede estar presente o no el sangrado transvaginal. Y la característica más importante, la amenorrea, que la paciente refiere, no, es que ya tengo 4 o 5 semanas sin reglar. Entonces, siempre lo que le tienen que hacer es su prueba de embarazo. Otra cosa, alto índice de sospecha, dolor en hipocondrio es más sugestivo, el dolor en el hombro por reflejo del hemoperitoneo en el diafragma. Entonces, pacientes que lleguen quejándose con dolor también en el hombro, puede ser que ya tenga hemoperitoneo y esté sangrando a la paciente por dentro, por eso nos puede dar dolor diafragmático y se refleje en el hombro. Y bien, 18% va a ser un embarazo ectópico. El 76% presenta sangrado transvaginal, el 7% dolor abdominal y ya cuando tienen ruptura hasta el 18%. Entonces, sí es muy, muy común presentar sangrado transvaginal. Tal vez el sangrado no le ponen mucha atención porque no es un sangrado brillante o rutilante, es un sangrado café, como si fueran los últimos días de nuestra menstruación, un café achocolatado, un café marrón. Entonces, hay que ver muy, muy bien las características y revisar bien a nuestra paciente. Y bien, al examen físico, si tiene hipotensión, taquicardia y dolor al rebote, sugestivo de que ese embarazo ectópico ya está roto completamente. Más del 50% de los signos son útiles, entonces siempre revisar bien a la paciente. Lo que les he dicho desde el principio, revisarla, tocarla bien a nuestra paciente. Muchas veces se nos llega a pasar a todos, no lo hacemos, pero eso es la clínica y lo que debemos realizar siempre. Igual, 1/3 de los embarazos ectópicos no presenta signos, o sea, como le pasó a esta paciente que les conté al principio, que pasó en mi servicio, ella nada más llegó por dolor abdominal, efectivamente la doctora, la residente que le hizo la prueba, sin embargo, el ultrasonido se lo hizo vía abdominal, no vio nada, la trataron como una infección de vías urinarias nada más. 5 días después llegó con un hemoperitoneo. Entonces, siempre hay que revisar bien a nuestros pacientes. Y el inicio es después a las 6 a las 8 semanas después de la fecha de última menstruación para embarazos tubáricos. Entonces, si ven, pregúntenle, señora, ¿ya arregló? ¿Cuándo fue su periodo menstrual? ¿Cuánto tiempo lleva sin sangrar? Si le refiere de 6 a 8 semanas, uno de los diagnósticos diferenciales que tienen que hacer es con embarazo ectópico. Y en esto siempre va a ser quirúrgico, no hay de otra. El dolor en hipocondrio, igual podemos tener una zona pélvica difusa o localizada, dolor en el hombro por hemoperitoneo y no existe un patrón patoneumónico. O sea, la paciente puede ser que tenga dolor en fosa ilíaca derecha, puede ser que tenga sangradito transvaginal o simplemente que tenga datos de irritación peritoneal. Sergio, había levantado la mano. Sí, Doc.
Dime. Recientemente realicé un curso de planificación familiar en donde se hablaba precisamente de esto. Y en ese curso se mencionaba que el dolor en el hombro tendía por lo general a presentarse del lado derecho, pero pues no decía por qué, entonces no sé si sepa Ah, usted a qué se debe. es que la sangre irrita lo que es el diafragma. Paciente, digo, el hemoperitoneo que traen los pacientes ya cuando llegan a presentar esto, ya está hablando que tienes arriba de 1000 de hemoperitoneo. Entonces, cuando hay irritación diafragmática por la sangre que tiene o por la presión, recuerda que la sangre dentro del abdomen irrita bastante. Mucho, mucho, mucho. Entonces, eso hace que se vea y se refleje en el hombro. Es muy raro verlo, ¿eh? Que tenga dolor en el hombro, pero bueno, eso te haría sospechar de que puede ser un embarazo ectópico. Bueno, no ectópico, que tiene hemoperitoneo y que algo le está causando dolor abdominalmente. Ok, pero bueno, acerca de la, digamos, de la tendencia a que se presente del lado derecho, no hay algún, o no se describe algún factor, digamos, determinante para que eso suceda. Si dices, ¿por qué en el derecho y no en el izquierdo? No. Ok, ok, gracias. Bien, respecto al sangrado transvaginal, la cantidad y el tiempo varían, no existe un patrón patognomónico, típicamente es intermitente y precede de menorrea. A la especuloscopía, si le ponemos una espejita vaginal, ver el sangrado es vaginal o no cervical, entonces puede ser que tenga o no que tenga sangrado, por eso le decía, no siempre pueden presentar sangrado transvaginal. El diagnóstico requiere de exclusión de un embarazo intrauterino y se va a basar en la combinación de hormona gonadotropina coriónica y confirmar un embarazo. ¿A través de qué? A través de un ultrasonido transvaginal. Determinar la localización y la integridad de las estructuras. Entonces, colocamos nuestro transductor y debemos de ver por lo menos un saco gestacional dentro del útero. Si es un embarazo, porque puede ser un embarazo temprano, menor a 5 semanas, ¿con qué nos vamos a apoyar? Con una cuantificación de hormona gonadotropina coriónica. ¿Por qué? Porque el screening diagnóstico o la discrepancia que vamos a tener en esto, si tiene por arriba de 1500 de hormona gonadotropina o 2000, debemos de buscarle el embarazo hasta encontrárselo. Si no lo vemos dentro del útero, es un ectópico hasta no demostrarle lo contrario. Entonces, ahí sí nos apoyamos de la cuantificación de hormona gonadotropina. Por eso es muy, muy importante ver si tenemos o confirmamos el embarazo a través de vía vaginal por un ultrasonido o por la cuantificación de hormona. A ver, Humberto, dime. Sí, doctor, bueno, menciona lo del ultrasonido transvaginal, en caso de que solo tengamos abdominal. Ok. Te basas en la cuantificación de hormona. Un ejemplo, no tienes ultrasonido, pero sí tienes para realizar una cuantificación de hormona y te sale 1500, es un embarazo ectópico. O sea, es un caso de que no tuviera ni uno ni otro, pero sí tengo el abdominal, entonces no lo uso, solo... No, sí, o sea, sí le buscas y se lo pones y no pasa absolutamente nada. Más que nada, decíamos que tiene más sensibilidad el transvaginal que el abdominal. Pero dices, bueno, no tengo transvaginal, pero tengo abdominal, pues utiliza el abdominal. Y apoyado junto con tu cuantificación de hormona, ya integrarías el diagnóstico de un embarazo ectópico. Porque sí, no todos tienen un transductor transvaginal, pero tiene más sensibilidad, o sea, te daría más detección de casos un ultrasonido transvaginal que el abdominal. Más que nada por el espesor. Luego a veces las pacientes son muy gorditas o el tejido adiposo es muy, muy grueso. Pues a veces sí cuesta un poquito más de trabajo. A presión, si es abdominal, tienes que llenarle completamente la vejiga para que te haga sombra acústica y puedas ver dónde está localizado el útero. Pero si no, con la pura cuantificación. Sí, lo pregunto porque me parece que hace rato mencionó que habían hecho un Abdominal. abdominal, pero entonces ahí no hicieron entonces la cuantificación de... No, ¿De solamente fue en orina, de positivo y negativo. Así le pintó las dos rayitas, pie positivo. De ese, sí tengo la nota. Ahorita se las mando para que ustedes la lean y para que vean los errores que se cometieron en esa nota. Y fueron vistas por 2 médicos. Entonces, para que no les llegue a pasar.
¿O alguien más preguntó algo? No. Daniel creo que fue. El líquido en fondo de saco, si existe una palpación, tumoración pélvica. Otra cosa, dices, bueno, no tengo ultrasonido, no tengo datos de cuantificación, pero tengo datos de irritación abdominal, la paciente tiene datos de choque. De obstetricia, algo que es obstetricia muy vieja, se puede hacer algo que se llama culdocentesis. Pones un espejito vaginal y con una jeringa o te apoyas con un punzo que es mucho más largo, picas o la introduces a través del fondo de saco, aspiras, te sale líquido, te sale más que nada no líquido, sino sangre. Eso es datos de hemoperitoneo, ya la metes directamente a cirugía. O también en otros libros o en otra literatura lo que me dijo Daniel Rodríguez es que también es dolor abdominal o palpación de una tumoración en hueco pélvico, porque muchas veces se logra palpar, no siempre, pero sí se logra palpar. ¿O había otra pregunta o era eso, Daniel? Sí, sí era en comentario a la pregunta. Sí. ¿O cuál era tu pregunta? A ver, dime. No, sí era complementando a la pregunta del compañero, que se podía hacer eso si no tenemos el ultrasonido. Ok. ¿Y bien? La prueba de imagen más útil para determinar la ubicación del embarazo se va a evaluar la ruptura de la trompa o de alguna otra estructura. Líquido libre en la cavidad vamos a presentarlo por lo menos en el 25% de los casos, y el embarazo de localización incierta en el 8 al 40% serán embarazos ectópicos. Le digo, muchas veces las pacientes tienen un embarazo menor a 5 semanas, que todavía son embarazos que no se han implantado dentro de la cavidad uterina. Por eso esperamos o nos vamos a apoyar a través de la cuantificación de hormona gonadotropina. Le digo, si en el screening nos sale por arriba de 1500, tenemos que buscarle el embarazo hasta encontrárselo, porque dentro no está. Y si ven, o sea, lo que recomiendan más, porque tienen más sensibilidad para detectarlo, es el ultrasonido transvaginal. Si no lo tienen, bueno, ocupan el abdominal, pero para su formación, para cuando se lo pregunten o si les llegan a venir una pregunta en el examen, ya sea en el departamental o sea en el ENAR o cualquiera que les pregunte, da más sensibilidad el ultrasonido transvaginal, ¿sale? Y bien, por el ultrasonido, tumoración anexial es el hallazgo más común y se va a presentar en el 89% de los casos. Va a haber un hematoma dentro y alrededor. Voy a poner el apuntador. Esto de aquí que ven es el útero completamente. Esto de aquí que tenemos es el endometrio y esta es la masa anexial o el tumor anexial que tenemos. Si ven, este halo completamente. Otros dicen que puede ser como el halo de fuego. Entonces, esa es una característica. ¿Por qué? Porque al momento de ponerle Doppler color, va a haber completamente vascularidad y todo esto se va a ver como si fuera un halo de fuego, que es la característica del embarazo ectópico. Vemos aquí. El 20% va a ser una forma de un pseudosaco, simplemente se va a ver saco y adentro no va a haber nada en su interior. Sangrado residual dentro de la cavidad endometrial. Puede aparecer un saco gestacional intrauterino, ubicación central y solo una capa residual. Entonces, si ven, aquí sí está completamente dentro de la cavidad uterina. Ahora vemos El saco gestacional extrauterino tiene un grueso de un anillo ecogénico que rodeado un área anecoica central, lo que les decía del anillo de fuego, altamente vascular. En el 68, del 68 al 78% lo van a presentar los embarazos ectópicos. Puede ser difícil diferenciarlo del cuerpo lúteo. Entonces, si le ponemos la flujometría Doppler, vamos a ver vascularidad completamente alrededor. Entonces, a ese se le llama síndrome del aro de fuego. También la medición inicial para el diagnóstico en el embarazo intrauterino o ectópico, del seguimiento de cada 48 a 72 horas. Les decía, la cuantificación de HGC se va a duplicar o va a aumentar en 48 a 72 horas. Va a duplicar sus niveles de cada 1.4 a 2.1% por día.
y al menos el 66% durante los primeros 40 días, y va a haber un incremento más lento en el 53%. Entonces, en ectópicos se va a elevar el ritmo mucho más lento, o sea, no se puede duplicar o triplicar esto, simplemente más o menos en un 50% o en un 45%, si tomamos, pero para esto debemos de tener primero una basal, lo que salga, y posteriormente a las 24, 48 horas o 72 horas, si no sabemos que es ectópico, debemos de tomarle una de control y ver si está aumentando o no está aumentando. Si por lo menos duplica o aumenta un 35% la cuantificación de hormona, podríamos pensar en un embarazo ectópico. Y aquí está, si ven, siempre les decía, el screening 1500 es como nuestro corte que vamos a tener de 1500 a 3000. Si tenemos 3000 en la primera cuantificación que nos sale, búscale el embarazo porque lo tiene fuera del útero. Si tenemos 1500, dices, bueno, estoy dudoso, no sé si realmente sea un ectópico o no. Bueno, podemos tomar o esperar por lo menos 48 a 72 horas para darle seguimiento con una cuantificación de hormona. Pero si no, a buscarle o encontrarle el embarazo ectópico. Por eso tenemos esta zona que es la zona discriminatoria en base a la cuantificación de hormona gonadotrofina coriónica. Si ven, tiene una sensibilidad del 15.2%, pero una especificidad del 93.4%. O sea, es muy específica para el diagnóstico de embarazos ectópicos. Y si ven, el diagnóstico en ausencia de embarazo intrauterino en ultrasonido. Entonces tenemos 1500 o 2000. Si tenemos 1500, tiene una especificidad del 93%. Y si tenemos 2000, una especificidad del 95%. Podemos darle seguimiento seriado cada 48 horas. Pero ya cuando te está diciendo eso y no ves nada intrauterino, regularmente puede ser un embarazo ectópico, hasta no demostrar lo contrario. Y bien, el seguimiento dentro igual de nuestra zona discriminatoria con 3 tomas de cuantificación de hormona gonadotrofina, si no aumenta, puede ser un embarazo fallido, y si aumenta del 21 al 35% en 48 horas, se observa esto en el 70% de los embarazos ectópicos. Si ven, no duplica, tiene que aumentar ligeramente, entonces esto sería un embarazo ectópico. Y no existe un valor de hormona para un embarazo gemelar, no porque sean 2, dices, oh, va a aumentar mucho más. Puede ser que también la paciente tenga un embarazo heterotópico, que significa que tenga un embarazo ectópico más un embarazo intrauterino, que eso puede pasar. Es raro ver a las pacientes así, pero sí nos han pasado comúnmente, como 3 hemos tenido en el hospital. En los 2 años que yo llevo, por lo menos 3 nos ha tocado. ¿Y ahí qué se hace? Simplemente vas por el ectópico y el otro embarazo intrauterino continúa la gestación completamente normal, si es que lo aguanta y no lo termina abortando posterior al evento anestésico por las semanas de gestación que tiene. Y bien, en un estudio de seguimiento del 2000 al 2009, se realizaron valoraciones con 12 marcadores de trofoblasto, cuerpo lúteo, endometrio e inflamatorios, y solo 6 presentaron diferencias significativas en comparación con el grupo control, que son todos estos. Entonces, la combinación y elevación del factor de crecimiento placentario y la disminución de la papa y progesterona tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 92%. Y en los embarazos no efectivos, que son o embarazos muy pequeños. Todos estos marcadores sería ideal que los tuviéramos dentro del hospital, pero no tenemos ninguno, solamente progesterona. Pero todos estos no los tenemos. Pero en un hospital de tercer nivel, si quieres hacerlo y verlo más pro, pues sí sería lo ideal. También podemos dar algo que se llama tratamiento expectante, de no hacerle absolutamente nada, el tratamiento médico, que es a base de metrotexate, o el tratamiento quirúrgico. Siempre y cuando en el tratamiento expectante la paciente esté hemodinámicamente estable. El tratamiento médico, igual, si la paciente está hemodinámicamente estable y no tiene datos de choque. Y el quirúrgico, regularmente el expectante y el médico, todos terminan fallando y todos nos vamos a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico
descrito por primera vez en 1986 en Edimburgo. Igual el tratamiento médico en 1980. Lo ideal, como le dije, el tratamiento quirúrgico, todas terminan el tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo vas a elegir el tratamiento que le vas a dar a tus pacientes? Todo depende si la paciente tiene deseos de fertilidad o no. O si la paciente dice, ya es su segundo ectópico y le voy a quitar las 2 trompas ahora o las 2 alpinges, dice, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? Entonces, 1/3 son candidatas para tratamiento con metotrexate, que es lo que vamos a utilizar como el tratamiento médico, y 2/3 restantes necesitarán cirugía. Igual, el tratamiento con metotrexate tiene muchísimos efectos adversos, más que nada gastrointestinales. Las pacientes se llenan de aftas toda la boca porque les quema bastante. Pero bueno, dentro del tratamiento médico va a ser no invasivo, va a haber eficacia y seguridad comparable, buenos resultados de fertilidad, variación sustancial en los protocolos de administración, y el tratamiento quirúrgico, menor tiempo de resolución, evita necesidad de seguimiento y está indicado en el tratamiento urgente. Por eso todos damos mejor tratamiento quirúrgico. Igual, el nivel de actividad, factor más importante para la decisión del tratamiento, su definición es el tema que se debe debatirse. Entonces, 1, mayor actividad y mayor riesgo de ruptura, y todo depende de que estén completamente estables nuestros pacientes. Dolor, tiempo de amenorrea, cuantificación de hormona gonadotropina por abajo de 5,000, nivel de progesterona, tamaño de la tumoración axial y que no tenga un peritoneo. Entonces, todos, si tiene estos, nos vamos a un tratamiento quirúrgico directamente. ¿Cuándo vamos a hacer un manejo expectante? O vamos a decir, bueno, esta paciente sí tiene el ectópico, pero vamos a ver hasta cuándo lo llega a expulsar, se le llega a romper, o el cuerpo mismo lo puede llegar a absorber o lo llega a abortar a través de la fibra. El seguimiento del embarazo ectópico hasta su recuperación. Opción de riesgo de ruptura es mínima en embarazos de localización incierta, que no sabemos dónde está localizado. Consentimiento informado sobre los riesgos de esta estrategia y estrecha observación. Cada 2 días al principio, semanalmente. Entonces, te les digo, nadie se arriesga a darle un manejo expectante a una paciente. Decir, bueno, ¿qué va a pasar? El cuerpo lo va a abortar o hasta que se rompa. Por eso, una vez que se diagnostica, tiene que entrar a un plan quirúrgico. Igual, criterios de selección, embarazo de ubicación incierta, embarazo intrauterino fallido versus ectópico en resolución, sí, la cuantificación de hormona gonadotropina es menor a 2,000 unidades y la disminución en 3 mediciones de valores que van desde 200 a 1,000. Entonces, pueden dar algo que se llama manejo expectante. Eficacia del tratamiento está un 70%. Permeabilidad tubárica se mantiene en un 93%. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún daño, ni laceración ni herida a la tuba. Y la tasa de embarazo intrauterino se llega a conservar hasta un 63 a un 88%. El manejo con metotrexate. Eliminar selectivamente los citotrofoblastos. ¿Cuál va a ser el manejo o la descripción del metotrexate? Va a ser antagonista del ácido fólico, va a haber una activación de la enzima hidrofoblato reductasa y un agotamiento de los cofactores para la síntesis de ADN y ARN. El antídoto, entonces, si esta pacientita llega a presentar problemas de las aftas que son mayormente gastrointestinales y llega a proveer ulceraciones, úlceras o aftas que tengan toda la boca, podemos utilizar leucoborina, sin ventaja adicional, más que nada para el tratamiento de las complicaciones que lleva con el metotrexate. Igual, criterios de selección, que esté hemodinámicamente estable, sin datos de sangrado activo, posibilidad de seguimiento, que tenga una cuantificación de hormona gonadotropina coriónica menor a 5,000, que el producto no tenga frecuencia cardíaca fetal y que la tumoración anexial sea menor de 3 a 4 centímetros. Si esta paciente cumple todas esas condiciones, puede serse que tengamos un manejo con metotrexate o un tratamiento médico. ¿Cuándo va a estar contraindicado? En la lactancia, cuando esté inmunodeprimida la paciente, cuando tenga datos de enfermedad hepática, renal o hemática, sensibilidad al metotrexate. Sensibilidad al metotrexate, enfermedad pulmonar activa, úlcera péptica o embarazo heterotópico. Eso es lo que les decía, el embarazo heterotópico es que se encuentra uno dentro de la cavidad uterina y otro se encuentra en alguna de las alpinges.
Régimen de tratamientos. Dosis única. Podemos dar metrotexate, 50 miligramos por metro de superficie corporal cuadrada, vía intramuscular, sin rescate de leucovorina, mejora el cumplimiento y simplifica la administración. Si no, podemos utilizar el esquema de multidosis, que es 1 miligramo por kilogramo por día intramuscular en el día 1, 3, 5 y 7, y tenemos que tener una reducción del 15% en 2 días consecutivos. Leucovorina para los efectos secundarios que llega a presentar de 0.0 miligramos por kilogramo, igual intramuscular en los días 2, 4, 6 y 8. Segundo curso, en una semana después, si no disminuye el 15% entre el día 7 y 4, va a tener una incidencia del 13 al 27%. Entonces, si no llega a disminuir nada nuestras mediciones, por lo menos el 15%, no se llega a reducir de nuestro fetito, entonces sí, tenemos que entrar a cirugía y terminar con una laparotomía, una salpingectomía o una salpingostomía. Una semana después, si existe aumento de la cuantificación, igual, entrar a tratamiento quirúrgico. 2 dosis, nuevo régimen, dosis inicial, le decía con 50 miligramos por metro de superficie corporal cuadrado, intramuscular en el día 0. Segunda dosis, igual 50 miligramos por metro de superficie corporal cuadrado en el día 4. In situ, inyección in situ guiado por aguja por ultrasonido, en embarazos ectópicos no tubáricos o en un embarazo cervical. Entonces, esto podemos realizarlo también en pacientes que tienen un embarazo cervical o embarazo intersticial. El tratamiento, la tasa global de éxito es del 89% del tratamiento médico, en la multidosis es del 92.7%, solamente el 10% solo requieren una dosis única con una tasa de éxito del 88.1%, del 14 al 20% requerirán una segunda dosis, el factor de riesgo con una cuantificación de hormona gonadotropina inicial elevada va a ser de 21% y van a requerir cirugía. Entonces, el screening o el tope que debemos de tener de una cuantificación debe ser por abajo de 5,000. Bien, previo al tratamiento debemos tener una biometría hemática completa, pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos, creatinina sérica y una radiografía. Posterior a esto, del 30 al 60% aumenta el dolor después del día 6 y 7. 56 mujeres con dolor, 8 requirieron cirugía de urgencia porque podemos acabar con un ectópico roto, sangrado transvaginal escaso y aumento inicial solamente de la cuantificación de hormona gonadotropina. Bien, si persisten los niveles de cuantificación de hormona gonadotropina elevados, a pesar de un segundo curso con metrotexate, con sospecha de ruptura, predictores de éxito, nivel de hormona gonadotropina por arriba de 5,000, que tiene un riesgo relativo de 5.5 veces de presentar ruptura, o niveles de hormona gonadotropina por abajo de 15,000, igual falla el tratamiento. Entonces tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. También en embarazos no tubáricos, cloruro de potasio, en un embarazo cervical con un éxito del 80 al 90%, un embarazo intersticial con un éxito del 83%. Si utilizamos mifepristona, podemos utilizar 600 miligramos vía oral con una tasa de éxito mayor. No existe diferencia en permeabilidad tubárica. Entonces, eso es lo que podemos realizarla. Este medicamento, el último, no lo tenemos aquí en México, pero es muy eficaz, ya que inhibe la tirosina quinasa y va a ser un receptor del factor de crecimiento epidérmico y va a haber una disminución rápida de la cuantificación de hormona gonadotropina. También las dosis únicas de tratamiento con metrotexate, menos éxito que la salpingectomía, ves 77% versus 88%. El régimen multidosis exitoso comparable con la salpingectomía va a tener una permeabilidad tubárica del 78% y una recurrencia solamente del 3%. El tratamiento quirúrgico, el objetivo es confirmar el diagnóstico, controlar la hemorragia y resecar el tejido ectópico. Deseo de fertilidad, la ruptura influye en la decisión del plan quirúrgico. La salpingectomía laparoscópica es el estándar de oro si no es candidata para un régimen médico en este fallo. Igual, si la paciente tiene inestabilidad hemodinámica, signos o síntomas de ruptura inminente, embarazo ectópico visible, actividad cardíaca fetal, una cuantificación por arriba de 5,000, falla con el tratamiento médico y no tiene ninguna contraindicación para el tratamiento médico, igual, entrar a cirugía para una laparotomía. Aquí están las diferencias entre salpingostomía y salpingectomía.
La salpingostomía, conservar la trompa de falopio, tiene una tasa de éxito del 88%, una tasa de embarazo posterior de un 70%, tiene una recurrencia del 15% y favorece el pronóstico de fertilidad. Sin embargo, en una salpingectomía va a haber una resección de la trompa de falopio por completo, va a ser una tasa de éxito del 100%, tasa de embarazo posterior, si ven, es muy baja, del 64%, y tiene una recurrencia de un embarazo ectópico hasta el del 10%. Entonces, todo eso es lo que nosotros hacemos para pacientitas con embarazo ectópico. Hasta aquí, porque esa ya es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? No, pero todavía falta. Me faltaba una. El seguimiento. El riesgo de recurrencia similar al tratamiento médico y quirúrgico es del 10 al 15%. Después de 2 embarazos ectópicos, el riesgo de recurrencia es del 30%. Y el seguimiento estrecho en un embarazo posterior, pero no se recomienda como tamizaje y no disminuye la mortalidad. Igual el seguimiento prospectivo después de las 12 semanas del tratamiento tiene una tasa de embarazo del 66%, una tasa de embarazo intrauterino del 56%, una tasa de embarazo ectópico del 13% y una tasa de nacidos vivos del 31%. Entonces, si una pacientita logra embarazarse y posteriormente tiene un embarazo ectópico y después un intrauterino, la tasa de éxito es hasta el 31%. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es sobre embarazo ectópico. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda que tenga? Doc, a mí no me quedó claro esto último. O sea, si una paciente ya ha tenido un embarazo ectópico, o sea, ya no tiene posibilidades o es mínima de embarazarse después. Si una pacientita tiene un embarazo ectópico, uno solamente tiene 30% más de probabilidades de que le dé otro embarazo ectópico del lado contralateral. ¿Sí me explico? ¿O cuál era tu pregunta? Es que no te entendí bien tu pregunta. O tal vez no te entendí tu pregunta más bien. Es que no entendí lo de la tasa de nacidos vivos. O sea, si ya tuvo un embarazo ectópico, ¿tiene riesgos para los siguientes embarazos? O sea, ¿hay viabilidad todavía? Fíjate que sí hay riesgo, porque como te decía, si tiene un embarazo ectópico, tiene 30% más riesgos o más probabilidades de presentar un embarazo en su segundo embarazo, en su segunda gestación, de tener otro ectópico. Pero sin embargo, si no tuviera un ectópico, puede tener una tasa de nacido vivo o un embarazo intrauterino, pues más bien para llevarlo a la viabilidad. O sea, tiene 30% de ser ectópico y 30% de ser intrauterino. No, ya me quedé claro. ¿Alguien más? Doc, ¿a qué se debe el aumento bastante, marcado de la hormona gonadotropina humana? Todo se debe por la gran cantidad de trofoblasto. La cuantificación, si te recuerdas, la cuantificación de hormona gonadotropina va a tener 2 cadenas, una alfa y una beta. Esa va a ser producida por la placenta, por todo el trofoblasto que tiene. Por eso debemos de hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, dependiendo de las semanas de gestación, es la cantidad de trofoblasto que vamos a tener. Como vamos a ver en la clase que viene, por decir, en una mola, ya sea parcial o completa, se disparan así exorbitantemente los niveles de cuantificación de hormona gonadotropina. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más trofoblasto. Digamos, aquí en un embarazo de 6 semanas, debemos de tener una cuantificación por lo menos de 3,000. Y sabemos que si esa cuantificación está de 3,000, ya debe de haber algo intrauterino, porque es como, digamos que cuando la mandas a hacer en el reporte que te dan, te dice de tal a tal, tantas semanas. Entonces dices, bueno, tiene 3,000, da para 6 semanas. Y ya para 6 semanas, forzosamente se debe haber algo intrauterino, aunque sea el puro saco, pero algo tiene que estar dentro del útero. Puede ser que sea el puro saco gestacional con un saco de York, no significa que esté todavía el embrión, pero sí debe de tener un saco gestacional. En cambio, cuando son enfermedades trofoblásticas, a 6 semanas la cuantificación está en 12,000, 15,000, 20,000, dependiendo cuántas semanas de gestación tenga. Pero sí, la cuantificación de hormona se va a hacer en base a la cantidad de trofoblasto que tenemos.
Y cuando veas el reporte de laboratorio, cuando te den una cuantificación, no me sé todos los parámetros, pero por lo menos a 3,000 ya son para 6 semanas de gestación y ya debes de ver algo intrauterino. Por eso tenemos nuestra zona de discrepancia, que es de 1,500 a 2,000. ¿Por qué? Porque también a esas semanas aproximadamente tendría 5 semanas de gestación. Ya debemos de ver algún indicio dentro del útero. Pero ya, cuando llegues a 3,000 de cuantificación de hormona, forzosamente tienes que ver algo dentro o intrauterino. Si no hay nada intrauterino, búscaselo hasta que lo encuentres por otro lado. Ok, ¿Sale? doctor. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Daniel? Sí, y hablando sobre eso de los trofoblastos, menciona igual la literatura, bueno, Williams, que podía haber residuos de trofoblastos posterior a una cirugía. ¿Le ha tocado a usted tener esos residuos y que nos generen una gonadotropina coriónica a lo mejor basal o aumentada posteriormente al seguimiento? Fíjate que cuando hay así, no me ha tocado, nunca me ha tocado, pero digamos que la enfermedad trofoblástica es la única que sí puede dar datos de malignidad y se puede convertir en cáncer. Es así, por la cadena beta que tiene, sí da persistencia a los niveles de cuantificación de hormona gonadotrofina. ¿Por qué? Porque tú puedes legrar o evacuar una mola y le das seguimiento en el día 0, 7, 14, 21, que son seguimientos de hormona gonadotrofina seriada, y posterior al mes no disminuyen, muchas veces no disminuyen. Y si tenemos una persistencia de los niveles de cuantificación de hormona, tenemos que entrar y hacerle histerectomía o darle tratamiento con metrotexate dependiendo las opciones que quiera la paciente. Si la paciente ya tiene ya paridad satisfecha y ya no desea más bebés, mejor quítale completamente el útero, porque eso sí se te puede hacer cáncer. En un embarazo nunca he visto ninguno, pero sí en enfermedad trofoblástica, la persistencia de elevación de hormona gonadotrofina después de evacuarlas. Tú las evacúas a través de una MEU, que sería lo más sencillo, lo más fácil, porque evacuar una mole es sacar muchísimo tejido y más que nada la característica que tiene que son células hidrópicas y es estarla evacuando y sacarlo. Esas sí persisten bastante. Por eso es que los niveles los controles seriados que son en el día 0, 7, 14 y 21, para ver que vaya bajando. Pero si ya después de un año te persiste la elevación o se ha mantenido en meseta, dices, no, mejor hay que quitarle el útero o darle tratamiento con metrotexate. Pero en ectópicos no he visto. Pero en mola sí. Pues, Doctor, Dime. si mi paciente llega sangrando y con dolor abdominal, en el momento en el que se le hace la determinación de la hormona gonadotropina coriónica, Ajá. ¿que no se le da algo para que no sangre en ese momento o cómo sería así? Mira, una vez que es como todo, ponle, tú le haces, te llega con dolor y sangrado, y le haces la prueba y te sale negativo. Y si tú ya le metes un analgésico, muchas veces puedes encuadrar el diagnóstico, el tratamiento. Pacientes que llegan igual, como ves, puedes hacer diagnóstico diferencial con una apendicitis. Bueno, dices, no, doctor, pero le duele el lado izquierdo. Dices, bueno, no es el derecho, es el izquierdo. Pues bueno, hay que ver si dices, bueno, la cuantificación salió negativa. Digamos que puede ser, porque puede salirte negativa y tener dolor y sangrado. Bien, hay que ver que no sea también un quiste, que no sea una enfermedad pélvica inflamatoria, que también producen datos de sangrado y producen dolor abdominal, que no tenga datos de enfermedad pélvica inflamatoria. Si ves que ya tú le descartas todo lo ginecológico, pues bueno, ya la pasas al siguiente servicio. Pero si en el dado caso te sale positivo y tú le tomas la cuantificación y en ese momento tú ahí tienes un ultrasonido, le realizas el ultrasonido y ves presencia de líquido libre, dices, bueno, este es un embarazo ectópico, ya para que me espero a ver el resultado de la cuantificación, mejor la meto inmediatamente a quirófano. ¿Por qué? Porque si no va a estar sangrando. Pero sí, también puede ser que tengas un resultado negativo. Y el darle o no analgésicos, ¿qué tal si es otra cosa y no es un ectópico? Entonces ya encuadrarías
el diagnóstico o el que pudiera tener la paciente. Por eso regularmente siempre nos esperamos hasta no tener los resultados. Muchas veces es desesperante porque llegas al servicio de urgencias y dices, es que me duele, es que me duele. Pero sí, señora, no le puedo dar nada hasta no tener los resultados. Porque muchas veces le das un analgésico y así cambia por completamente todo tu diagnóstico. O enmascaras el cuadro más que nada. ¿Sale, Mitsuru? Sí, gracias, doctor. Ok. Doc, al menos en el servicio, ¿qué tan habitual es el uso del metrotexate? O sea, ya estando al menos en el regional, ¿sí es habitual que lo usen o directamente se pasan al quirúrgico? Ok, nos vamos al quirúrgico. Nunca lo han utilizado. Y de hecho, si van, ustedes mismos por propia voz le preguntan al residente y pregúntenle, y apréndanse la dosis o cómo se receta el metrotexate y le preguntan, oye, doctor, ¿ha utilizado metrotexate aquí? No. Todos sus ectópicos es quirúrgico. Nadie lo utiliza, ¿eh? Para utilizarlo, solamente yo he visto y eso fue en mi residencia, una paciente que ya había tenido un ectópico del lado derecho y para mala suerte le cae en el izquierdo, pero ella quería embarazarse, o sea, quería tener bebé, entonces, pues bueno, le hicimos la lucha con el tratamiento con metrotexate. Le salieron unas aptas en toda la boca, no podía comer, pasaba la comida por popote, fue muy, muy doloroso, sufrió muchísimo ella, entonces, y al final de cuentas, terminó en cirugía, entonces, solo en hospitales muy grandes de tercer nivel, pero aquí en el River, es más, ni siquiera lo conocen. Con eso te digo todo. Es más, ni se saben las dosis. De verdad, los que vayan se la aprenden y para que le pregunten al residente, ni siquiera se saben las dosis del tratamiento con metrotexate. Y no se saben que son unidosis y multidosis. No se la saben. Gracias, Doc. Sí. Y hablando sobre la cirugía, ¿ustedes utilizan la laparoscópica o la laparotomía? Obviamente sé que la laparoscópica pues es más en un embarazo no roto, no complicado, pero en una laparotomía, o sea, ¿cuál utilizan más? Mira, por lo menos de mi experiencia, por lo menos ahí en el hospital de Río Blanco, ningún ginecólogo tiene adiestramiento para la laparoscopía. Y ahí sí hay torre de laparoscopía, pero ninguno tiene el adiestramiento. Digamos que para hacer laparoscopía es un año de una subespecialidad o una alta especialidad para cirugía laparoscópica. Es un entrenamiento de un año, pero nadie tenemos el adiestramiento. Pero sí tenemos torre para la laparoscopía. Así que todas las hacemos abiertas, todas. Eso sí, para que no se nos vea tan feo dependiendo del caso, a veces hacemos incisiones tipo fan steel que son suprapúbicas, lo más pequeñito que se pueda para que no le quede una fea cicatriz. Pero si tuviéramos el adiestramiento, el hospital cuenta con su torre de laparoscopía, pudiera hacerse. Pero no lo tenemos. Ok, pues. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves con enfermedad trofoblástica. Por cuestiones personales no estuve lo que va todo el fin de